El mercado de metales preciosos está en plena ebullición, con el oro aproximándose a estos 3.000 dólares por onza. La atención de muchos inversores se ha centrado en su histórico compañero, la plata. A lo largo de la historia, la plata ha seguido la estela del oro, pero en la actualidad su cotización parece muy rezagada en términos históricos. Vamos a ver algunos datos. Si miramos, por ejemplo, el ratio oro-plata, veremos que estamos alrededor de los 90, es decir, 90 onzas de plata son capaces de comprar una sola onza de oro. Y como veis en este gráfico, pues desde 1970 teníamos un ratio oro-plata de 20 y hemos subido a estos 90. Además hay otros datos que son importantes. Por ejemplo, el interés abierto sobre los contratos de derivados de futuros en oro y plata, y también cuál es la cantidad de oro y plata física disponible para la entrega. Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Vamos a intentar analizar algunos datos para saber si la plata está realmente infravalorada con las cotizaciones actuales del oro y con su propia demanda. Vamos a ver tres datos: ratio oro-plata y cotizaciones, esto se relaciona con las cotizaciones, interés abierto sobre contratos de derivados y cuál es la cantidad de plata física para entrega en las bóvedas de Londres. Para responder a estas cuestiones hemos analizado en profundidad los datos del mercado de futuros del COMEX, los inventarios de metales y bóvedas y las métricas de interés abierto, el Open Interest, luego lo comentamos, y los resultados sugieren una fuerte demanda de plata física, con entregas en COMEX que triplican en onzas las de oro, lo que podría anticipar movimientos alcistas en la cotización de la plata. Vamos a empezar a ver algunos datos. ¿Qué es el COMEX? El COMEX, que es el Commodity Exchange, es el mercado más importante del mundo para la negociación de futuros de oro y de plata. En este mercado de aquí, que estamos viendo aquí en pantalla, los inversores y especuladores compran y venden contratos basados en metales, sin necesidad de intercambiar físicamente las onzas de inmediato. Yo entiendo que en este mercado participan diversos actores. Podríamos hacer dos grandes categorías: los especuladores y los que utilizan el oro y la plata para sus propios negocios, más o menos. Digamos que, por ejemplo, los especuladores intentan hacer contratos, abren contratos de futuros y opciones, por ejemplo, para especular con los precios del oro y la plata y de esa manera ganar dinero, y además proporcionan liquidez al mercado, eso es muy importante. Y luego puede haber, por ejemplo, empresas privadas que abran contratos de futuro. Por ejemplo, imaginemos que yo soy una refinería de oro y entonces abro un contrato de futuros diciendo quiero comprar 100 toneladas de oro a 2.700 dólares la onza para, por ejemplo, agosto de 2025. Así tengo un precio fijo de compra de oro. Y el que me vende el oro también puede asegurar unas ganancias. Puede decir, oye, yo soy una minera, tengo disponibles 100 toneladas de onza de oro, se las voy a vender a refinería, pero como que no se las voy a entregar ahora, se las voy a entregar en agosto, fijo un precio que puede ser un poquito más alto que el que hay ahora y de esa manera me aseguro ganancias. Si el precio baja, el contrato de futuro tendrá validez igual, es decir, el que compra va a tener que pagar igual esas 100 toneladas a 2.700 dólares la onza, aunque la cotización del oro se nos vaya a 2.400. Entonces, estos mercados se utilizan para poder operar con materias primas de entrega física. De hecho, funciona igual para la soja, funciona igual, por ejemplo, para las reses vivas o las reses muertas, etcétera, etcétera, para la madera, etcétera, etcétera. Materias primas con entrega física. Son un elemento fundamental que facilita la cadena de suministros dentro de todo lo que es el sistema económico que tenemos montado a día de hoy, que es muy complejo. ¿De acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta. Si nos fijamos bien en el dato de Open Interest, por cierto, el Open Interest es la parte esta de aquí, los datos son estos de aquí de la derecha, y es la línea esta azul clarita que tenemos aquí. Fijaros bien, esto es el volumen, las barritas, el histograma es el volumen y esto es el Open Interest. Pues como podemos ver, el Open Interest desde el último mes, esto es 2025, enero 2025, ha oscilado entre estos 300.000 y estos prácticamente 600.000 contratos
de futuro, de hecho está bastante alto, está alrededor de los 500.000 para el oro. Y cuando vamos a ver el Open Interest de la plata, fijaros bien que, por cierto, fijaros bien, que aquí tenemos en el volumen una gráfica ascendente. De hecho, hemos tocado pico el 14 de febrero, coincidiendo con el Open Interest. Fijaros bien, ha oscilado entre estos 110.000, digamos, a estos 180.000 aproximados, el Open Interest sobre la plata. Estos datos sobre el Open Interest están sugiriendo que la demanda sigue fuerte. Entonces, aunque el oro tiene mucha más liquidez, los datos están mostrando que la plata mantiene un fuerte interés entre los inversores. Pero el dato más sorprendente surge al observar las entregas físicas en COMEX. Vamos a ver si las podemos encontrar bien. Fijaros bien, este es un informe que me he descargado de la página oficial del COMEX, en donde están las entregas físicas a febrero de 2025. Por cierto, aquí hay varios metales. Está el aluminio, está el oro, está la plata, es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí nos van diciendo las fechas desde enero, 30 de enero, 31 de enero, 3 de febrero, 4 de febrero, etcétera, etcétera, que es acumulativo. Y aquí el número que nos interesa es este de aquí. Por cierto, tenéis que entender que estos son 100 contratos de futuro. Cada uno se multiplica por 100 contratos de futuro. Es decir, son 73.624 contratos de futuro multiplicado por 100, ¿de acuerdo? Y este dato lo que nos está diciendo es lo siguiente. En febrero de 2025 se han entregado en COMEX de oro 73.624 contratos que son equivalentes, importante, a 7,36 millones de onzas de oro. Sí, lo habéis oído bien. 7,36 millones de onzas de oro, porque hay que multiplicar por 100. Y de plata, a ver si lo podemos ver bien, y en la plata, que tenemos el dato aquí, lo estáis viendo, cuando yo tengo que bajar un poquito, salto a la siguiente página esta, estamos viendo aquí también la plata, al final de todo, el 19 de febrero, tenemos esta parte de aquí, acordaros que hablamos de 5.000 contratos de futuro, por lo tanto, de plata son 4.379 contratos de futuro que son equivalentes, atención, 21,9 millones de onzas de plata entregadas. Si bien el oro es más caro y atractivo para los inversores institucionales, el volumen de entrega de plata física ha sido casi 3 veces mayor al volumen de entrega de oro. Este dato sugiere que existe una demanda física robusta de plata, lo que refuerza la idea de que su cotización podría estar realmente infravalorada en términos históricos. Otro dato que vamos a tener en cuenta ahora mismo son cuáles son los inventarios en las bóvedas, es decir, cuánto metal hay disponible en las bóvedas, en este caso del London Bullion Market Association, conocida como LBMA. Tengo un gráfico por aquí, a ver si os lo encuentro, que es bastante impactante. Fijaros bien, esto es lo que hay en Londres en las bóvedas. ¿De acuerdo? Son gráficos, lo que hay en Londres en las bóvedas. Oro, plata. La cantidad de oro que hay en las bóvedas desde el año 2017 hasta el año 2025. Tenemos aquí una montaña y últimamente llevamos unas semanitas, no sé si son semanas esto, pero bueno, imaginemos que son semanas o meses, da igual, Lleva un tiempo que el oro, la cantidad de oro en bóvedas está bajando. Pero fijaros bien lo que está sucediendo con la plata, lo estáis viendo, ¿no? Desde 2017... que teníamos a lo mejor aquí 1 millón, no sé cómo se calcula esto, aquí lo pone, ¿no? Pone onzas Troy, 1 millón de onzas Troy, a lo mejor aquí teníamos 1 millón de onzas Troy, ves que ahora estamos prácticamente un 40% abajo, es decir, tenemos un 40% menos de plata en las bóvedas de la LBMA. Esto podría seguir indicando, podría seguir reforzando esa teoría que nos dice que la plata podría estar infravalorada. Entonces, volvamos a nuestro gráfico.
tenemos ahora mismo el gráfico del oro. Por cierto, la cotización del oro a día de hoy, porque estoy grabando por la mañana y no tengo los datos todavía del día de hoy, me parece que estamos ya por la zona de 2.950. Estamos a prácticamente un 1,5% de tocar estos 3.000. El gráfico del oro sigue indicando fuerza. Que si vemos el gráfico de la plata, aunque tenemos fortaleza, no ha acompañado. Las cotizaciones de la plata no han acompañado. O sea, sí han acompañado al oro, pero no de la misma manera como por ejemplo sucedió aquí. Bueno, esto fue un burbujón que no veáis en la plata, pero sí que es verdad que parece que el oro sí que está haciendo nuevos máximos, sin embargo la plata no está haciendo esos nuevos máximos. Y eso se refleja en el ratio oro-plata. Si vemos el ratio oro-plata, que era el gráfico aquel que estábamos viendo al principio del vídeo, lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en el programa de trading, como vemos el ratio oro-plata está cerca de estos 90. Lo que pasa es que el ratio oro-plata hay que tenerlo muy en cuenta, porque para mí el ratio oro-plata es un oscilador, es decir, para mí es relevante cuando se va a un extremo de mercado y luego baja bastante. Extremo de mercado, baja bastante, esto es un extremo de mercado por la parte de abajo y luego es un oscilador. Y ahora lo que está sucediendo con el ratio oro-plata es que se fue a un extremo de mercado, bajó, aquí la plata obtuvo un comportamiento muchísimo mejor que el oro durante una buena temporada y aquí también, que teníamos el canal en activo, sin embargo ahora yo creo que la plata se podría ir otra vez a un extremo de mercado y cuando llegue a un extremo es entonces cuando la plata decidirá despegar. ¿Por qué se produce esto? Yo le veo una razón bastante clara, podéis estar de acuerdo o no. Yo creo que lo que puede llegar a suceder es que si el oro sigue escalando posiciones y llega a estos 3.000, 3.100 y vamos a poner el gráfico del oro para verlo bien, y llega a estos 3.000 o 3.100 y se queda por esta zona de aquí, alcista de aquí, estaría presionando, sería un viento de cola para la plata por la tensión de ese ratio oro-plata. Muchas personas, muchos inversores querrán lanzarse a comprar oro, pero ¿cómo vamos a comprar oro si estamos en máximos? Entonces muchos inversores es muy probable que decidan comprar el otro activo que forma metal precioso y tiene un componente monetario. ¿Y cuál es ese activo que es mucho más barato, que también tiene componente monetario como el oro? La plata. Ese podría ser un motivo muy alcista para la plata si el oro llega a esos $3.000 por onza y se mantiene en la parte alta. ¿Quiere decir esto que la plata, por ejemplo, podría llegar a estos 40? Pues yo lo veo bastante probable. De hecho, si nos fijamos y pongo aquí soportes y resistencias, la resistencia de aquí de los 35 ya la hemos tocado. Fijaros bien, que aquí en el año 2010, 2012, 2013 estuvimos peleando con esta resistencia y parece que queremos volver a pelear con esta resistencia. Aquí en el año 2012, cuando tuvimos la burbuja de la plata, tuvimos una subida explosiva hasta los 50 prácticamente, pero es bastante probable que la plata, el movimiento que esté haciendo ahora, no sea de burbuja, sino que sea un movimiento acompañado por todo ese interés abierto que hay por comprar plata, por todas esas, lo que hemos visto el gráfico aquel de las reservas de plata en el LBMA, esas reservas de plata que cada vez son inferiores para la entrega física de plata y también presionada por las cotizaciones del oro que siguen al alza y sigue imparable. Por lo tanto, es probable que veamos estos 35 y que en algún momento estos 35 salten por los aires y nos vayamos a 40, pues yo empiezo a ver que es una posibilidad. Y por último os quiero enseñar una última cosa, la plata contra el euro, porque es un gráfico realmente interesante. Antes estábamos viendo la plata contra el dólar, pero si vemos la plata contra el euro, en realidad estamos muy cerca de los máximos históricos nominales de la plata contra el euro. Lo más probable es que si la plata en dólares llega a esos 35 y rompe hacia arriba, hacia los 40, lo más probable es que la plata contra el euro se nos vaya a máximos históricos. Y una vez se rompen los máximos históricos, después de pasar por una fase así, que por cierto parece una olla, estas son estructuras de acumulación muy potentes, nos faltaría aquí una asa y entonces nos vamos hacia arriba, pero de una manera explosiva, porque además la plata es muy volátil. Esto también soporta la idea de que probablemente si hay una rotura del nivel este de aquí, a la plata le quede todavía recorrido al alza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría que le dierais like al vídeo y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo contenido.
relacionado con los metales preciosos, con la renta fija, con la renta variable y con las noticias macroeconómicas. Y también me encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Ya sabéis que estos vídeos no son recomendación de compra ni de venta, simplemente son estudios y análisis que estoy haciendo. Por lo tanto, qué análisis y qué datos me estoy dejando en el tintero. Estaré encantado de leer vuestros comentarios. Vuestro amigo, el Monito Plateado, se despide. Hasta la próxima.